Buenas. Vamos a empezar con una pregunta bastante directa. ¿Por qué hoy en día, aunque estudies y trabajes, no puedes independizarte? Porque esto no es un caso aislado, es algo que le está pasando a muchísima gente joven, sobre todo aquí en Andalucía. Y lo interesante es que no aparece que el problema sea simplemente que no hay casas, sino algo mucho más profundo. Claro, y ahí es donde entra nuestro análisis de hoy. No creo que sea una cuestión de mala suerte individual o de que no ahorremos lo suficiente los jóvenes. Yo creo que es un problema estructural y del sistema. Sí, y para que no se quede solo en teoría, vamos a partir de un caso concreto que hemos analizado, pero que en realidad representa a toda una generación. Bueno, el caso es el de Carlos. Tiene 31 años, carrera universitaria. En teoría, todo lo que nos dicen desde chico que hay que hacer para que te vaya bien. Pero la realidad es que solo encuentra contratos de unos meses o trabajo a media jornada que no le aseguran nada. Y no es un bicho raro. Según el INE, la cantidad de jóvenes con contratos temporales en España es el doble que en el resto de Europa. Por eso, cuando Carlos va al banco, le cierra la puerta en la cara. No le dan una hipoteca porque no saben si el mes que viene tendrá ingresos. Es un bloqueo total. Trabaja pero no puede vivir solo. De hecho, los datos del Observatorio de Emancipación son brutales. Un joven de Andalucía tendría que gastar casi el 85% de su sueldo neto solo para pagar el alquiler él solo. Con lo que le sobra, no le da ni para el transporte y la comida. Y lo más irónico es que, según el portal Idealista, pagar la letra de una hipoteca en muchas ciudades andaluzas sería un 30% o un 40% más barato que pagar el alquiler de ese mismo piso. Pero como Carlos no tiene ahorrado los 30.000 euros que le piden para la entrada, como cualquier joven, se queda atrapado pagando un alquiler carísimo que no le deja ahorrar. Es pescadilla que se le muerde la cola. Aquí es donde hay que pararse a pensar, ¿cómo hemos llegado a esto? La vivienda antes se veía como una necesidad básica, un derecho para vivir, pero en las últimas décadas se ha transformado en un adjetivo económico, es decir, en algo para invertir y sacar beneficios. Claro, como si fuera una acción en bolsa o criptomoneda, pero con el techo de la gente. Exacto, como podemos comprobar, según el dato que nos ofrece el Banco de España, invertir en la vivienda da una rentabilidad de casi el 10% anual. Eso es muchísimo más de lo que te da cualquier cuenta de ahorro. Y eso cambia las reglas del juego. Según el Colegio de Registradores, casi la mitad de las casas que se venden hoy se pagan del tirón, sin pedir ninguna hipoteca. Y claro, eso no somos nosotros los chavales de nuestra edad comprando su primer piso. Son inversores o fondos que compran para alquilar y hacer negocio. Y mientras la vivienda sube como la espuma, los sueldos, bueno, ya sabemos. Es que el pacto, entre comillas, se ha roto. Si ajustamos los datos, el poder adquisitivo de los jóvenes ha caído un 20% desde 2008. Trabajamos más, estamos más formados, pero compramos mucho menos que nuestros padres a nuestra edad. Entonces, si volvemos a Carlos, ¿realmente el problema es suyo? ¿Es que no se ha esforzado lo suficiente o que gasta mucho en salir? Ese es el gran engaño. Muchas veces a los jóvenes nos los marca como un fracaso personal, pero es simplemente para no mirar al sistema. Según la Fundación FOESA, el ascensor social está averiado. El esfuerzo ya no garantiza una estabilidad, porque los precios básicos se han escapado de los salarios. Claro, es que Carlos hace lo que le toca, pero las reglas han cambiado. Antes, con un sueldo normal, te comprabas una casa y sacabas adelante una familia. Hoy, con un sueldo medio en Andalucía, apenas te llega para una habitación en un piso compartido en Sevilla o Málaga. Y aquí es donde se ve la desigualdad más fuerte entre nosotros. No todos los jóvenes jugamos con la misma carta. Totalmente. Ahí entra el factor familiar. Si tienes unos padres o una familia que pueden darte el dinero de la entrada o que tienen una segunda vivienda en la ciudad, tu vida está resuelta. Pero si vienes de una familia normal, currante, estás totalmente bloqueado. El acceso a la vivienda ya no depende del mérito, sino también del origen social. De hecho, el Banco de España lanzó una alerta. La riqueza en España se está concentrando en los mayores de 65 años que compraron barato, mientras la riqueza de los menores de 35 se ha hundido por completo. Básicamente, los jóvenes estamos transfiriendo nuestro sueldo a los propietarios mayores a través del alquiler. Es muy frustrante. Si no puedes irte de casa, no puedes crecer. Estás con 30 años, viviendo en tu cuarto de cuando ibas al instituto, y eso te frena para cualquier proyecto de vida.
Por eso en España nos vamos de casa a los 30,4 años de media, según Eurostat. En Dinamarca se van incluso a los 21. Son 10 años de diferencia en los que ellos están ahorrando y nosotros estamos esperando a ver si el mercado nos deja de existir. Y no es solo vivir con los padres, es que si el alquiler se come tu sueldo, no tienes margen. Estás en una rueda de hámster. Trabajas para pagar el sitio donde duermes para poder volver a trabajar al día siguiente. Entonces, lo que vemos es un fallo del modelo económico. ¿Queremos una sociedad donde la vivienda sea para vivir o donde sea el refugio de los que quieren ganar dinero rápido? Básicamente es lo que hemos dicho antes del colegio de registradores. Si la mitad se compra al contado, es que el mercado ya no es para los ciudadanos, es para el capital. Al final la desigualdad no es solo que unos tengan más que otros, es que el sistema está hecho para el que ya tiene, gane más y al que empieza de cero le sea imposible subir el primer escalón. La herencia hoy pesa más que el título universitario. Entonces, para cerrar y volviendo a la pregunta del principio, ¿por qué no podemos independizarnos? No nos podemos independizar porque los sueldos están totalmente congelados y según el INE, la vivienda ha subido encima un 50% en la última década, en todas las zonas donde hay trabajo. Y porque cada vez importa más de dónde viene que lo que eres capaz de hacer. Así que quizá la pregunta no es solo cómo resolver el problema del alquiler, sino si deberíamos replantearnos algo muchísimo más profundo. ¿Debería la vivienda seguir siendo un negocio o volver a ser de verdad un derecho?